Muy buenas noches. Entonces vamos a proceder a hacer un análisis de lo que es el derecho penal y procesal penal. Un resumen básico de los temas que son materia de examen en el examen de la barra de Estados Unidos. Recientemente pasé el examen de la barra en el estado de Missouri y voy a tomar el examen nuevamente dentro de 3 días. Porque ahora quiero registrarme en el estado de Washington, en North Carolina y en Oregon. Entonces en 3 estados más. Entonces esto es parte de una secuencia de videos que tratan de derecho anglosajón, de derecho de Estados Unidos, para los abogados que quieran prepararse para la barra. El libro va a estar disponible en español y en inglés en forma bilingüe. También puede ser utilizado para aquellas personas estudiosas del derecho que quieran conocer vocabulario jurídico en inglés y en español. Bien, entonces iniciamos con derecho penal. Solamente lo voy a leer y en algunas partes voy a explicar un poco el tipo de derecho. Como repito, es un resumen de derecho federal, procesal y sustantivo. Derecho penal y procedimiento penal. Derecho penal. Introducción. Todos los delitos requieren de ciertos elementos: un acto culpable, una mente culpable, causalidad y concurrencia. Entonces son 4 elementos los cuales tienen que satisfacerse para que una persona pueda ser imputada de un delito. Un acto culpable, o sea, la acción; una mente culpable, el elemento intelectual; la causalidad, que sería la causa y el efecto; y la concurrencia, ¿sí? Bueno, primero analizamos la mente culpable. Es el mens rea, es el origen del término mens rea. Es la intención específica. Intención específica. El acusado quiere lograr un resultado específico y actúa con un propósito específico, de tal forma que existe la intencionalidad. El acusado quiere lograr un resultado específico y actúa con un propósito específico. Delitos de intención específica contra personas. Los delitos de intención específica son en contra de las personas. Por ejemplo, el asalto y el asesinato en primer grado. Existe intención específica. Ahora existen delitos de intención específica contra la propiedad. Tendríamos el robo, la malversación, allanamiento de morada, hurto, la falsificación y los falsos pretextos. Y luego los delitos incompletos, inchoate crimes, los cuales son el intento, la conspiración o la solicitación. Delitos incompletos: intento, conspiración y falsificación. ¿Sí? Bien. Ahora, existen delitos de intención general y delitos de intención específica. Los delitos de intención específica, en este tipo de delitos, el acusado debe tener como el nombre lo dice, la intención específica de causar el daño especificado o estipulado o tipificado en el delito. Y en los delitos de intención general, el acusado es generalmente consciente de lo que está haciendo, pero no tiene que tener una intención específica. De tal forma que la acción es la que puede ser de una forma más genérica, causar que el acusado pueda ser sus acciones puedan ser tipificadas dentro de los delitos de intención general. Unos ejemplos de delitos de intención general tenemos agresión, violación, falsa prisión y secuestro. De tal forma que en estos delitos, agresión, violación, falsa prisión o secuestro, no es necesario que el acusado tenga la intención específica de causar el daño, ¿sí? Bien. Entonces, de tal forma que es más sencillo, es más fácil que una persona pueda ser acusada por un delito de intención general, porque la intención no es un elemento que sea requerido para que la persona pueda ser acusada. Bien. La malicia. El acusado actúa con imprudencia o con desprecio intencional al riesgo. El acusado actúa con imprudencia o con desprecio intencional al riesgo, ¿sí? Entonces existe la malicia, que puede ser como imprudencia o realmente no le importa, ¿sí? Tenemos los delitos de malicia.
Por ejemplo, el asesinato que no sea en primer grado, o el incendio. Arson se le llama al incendio, ¿sí? La responsabilidad objetiva. No se requiere un estado mental en la responsabilidad objetiva. Tenemos delitos de responsabilidad objetiva, tales como los delitos menores, la violación estatutaria, ¿sí? Estatutaria. Ese tipo de violación es la cual se efectúa en contra de una menor de edad. Ahora, hablando de los partícipes de un delito, tenemos la teoría de la responsabilidad de cómplice. En el vocabulario, el autor principal es quien comete el delito. El cómplice asiste o alienta con la intención de que se cometa el delito. El autor principal es quien comete el delito. El cómplice asiste, ayuda o alienta con la intención de que se cometa el delito. Ahora, en lo que es el alcance de la responsabilidad, el cómplice es responsable de todos los delitos cometidos que el cómplice ayuda o alienta, así como de todos los resultados naturales y probables de los delitos ayudados o alentados. El cómplice es responsable de todos los delitos cometidos que el cómplice ayuda o alienta, así como de todos los resultados naturales y probables de los delitos ayudados o alentados. Hasta ahí alcanza la responsabilidad. Retiro. El cómplice puede retirarse repudiando el aliento si proporcionó aliento o ayuda, deshaciendo la asistencia si proporcionó ayuda, o notificando a las autoridades o de otra manera previniendo de que ocurra el delito, de tal forma que el cómplice que pueda o quiera retirarse para eliminar la responsabilidad jurídica debe hacerlo notificando a las autoridades o de alguna otra forma para que se pueda prevenir la comisión del delito u omisión para que el delito exista. También existe lo que es el accesorio después del hecho. El acusado asiste sabiamente a una persona que ha cometido un delito grave con la intención de ayudar a la persona a evitar el arresto, la condena o el juicio por el delito grave. El acusado es responsable bajo una teoría de obstrucción de la justicia y no por el delito grave en sí. Entonces el acusado asiste sabiamente a una persona que ha cometido un delito grave con la intención de ayudar a la persona a evitar el arresto, la condena o el juicio por el delito grave. El acusado es responsable bajo una teoría de obstrucción de la justicia y no por el delito grave en sí. Ahora, el homicidio, el asesinato. En Estados Unidos, en el derecho anglosajón, no existen tantos tipos de homicidio. Existen diferentes grados. Asesinato es causar la muerte de otro ser humano con malicia premeditada. Y dentro del asesinato tenemos el asesinato en primer grado, que es cuando existe la intención de matar con premeditación y deliberación. El asesinato en segundo grado existe la intención de causar daño corporal grave, extrema imprudencia, asesinato con corazón depravado o el tipo catch-all. Entonces en el asesinato en primer grado existe planificación, premeditación, deliberación. Por ejemplo, si una persona tiene el plan o la ideología de matar a alguien, lo planifica con una semana de anticipación. Si va a utilizar una pistola, calcula qué tipo de arma de fuego debe ser utilizada, la distancia, ¿sí? Por ejemplo, digamos en el caso actual, ¿sí? Del expresidente Trump, la persona que intentó cometer el delito tuvo premeditación, calculó la distancia, calculó el lugar, calculó el tipo de arma, el momento adecuado. Entonces ese hubiera sido asesinato en primer grado, ¿sí? Porque existió planificación. Ahora, el asesinato en segundo grado, existe la intención de causar daño corporal grave y una imprudencia extrema, o un asesinato con corazón depravado, o sea, sin compasión, pero no quería matar a la persona, ¿sí? Entonces en este caso, de repente la persona quería golpearlo en una forma muy grave, pero la persona
falleció, ¿sí? La víctima falleció. No existía la intención de matar, pero existía la intención de causar daño corporal grave, ¿sí? Ahora tenemos el asesinato por delito grave, ¿sí? En este concurren o ocurren otros delitos al mismo tiempo. Sería un delito grave más la muerte. Eso sería el asesinato por delito grave. El delito grave debe ser inherentemente peligroso, pero independiente del homicidio. Entonces en este asesinato por delito grave puede ser cuando una persona está cometiendo el delito de robo. Por ejemplo, va a robar un banco, y cuando va a robar al banco, en esa comisión del delito, pues resulta un fallecido a consecuencia de ese acto o durante la comisión del delito de robo, ¿sí? Bien. Ahora tenemos la teoría de la causa próxima. El delincuente es responsable si el delincuente pone en movimiento el acto que causa la muerte, incluso si un tercero comete el asesinato. La teoría de la causa próxima. El delincuente es responsable si el delincuente pone en movimiento el acto que causa la muerte, incluso si un tercero comete el asesinato. Ahora, la teoría de la agencia. El delincuente no es responsable si un no delincuente causa la muerte. El delincuente no es responsable si un no delincuente causa la muerte. Entonces, por ejemplo, una persona va al banco, va a asaltar, ¿verdad? El acusado al banco, y de repente hay un cliente que saca un arma de fuego, ¿verdad? Intenta matar a la persona que está asaltando al banco, pero no le logra disparar al acusado y mata a otra persona que está en el banco. Entonces sí existió el asesinato a consecuencia del robo en el banco, pero dentro de la teoría de la agencia, el delincuente podría defenderse diciendo que él no es responsable porque él no era responsable de las acciones del cliente que mató a la otra persona. Eso podría ser una defensa. Tenemos el homicidio involuntario. En inglés se le llama involuntary manslaughter. El homicidio voluntario consiste en que un asesinato intencional cometido en el calor del momento, sin tiempo para enfriarse, debido a una provocación adecuada, por ejemplo, descubrir que el cónyuge está engañando, combate mutuo, asalto o agresión a uno mismo, a un familiar. Entonces, dentro de este homicidio voluntario en el derecho estadounidense, se encuentra el ejemplo clásico de un esposo que llega a su hogar y luego encuentra a su esposa pues teniendo relaciones sexuales con un tercero, ¿sí? Ocurre una infidelidad, de tal forma el esposo al ver eso se enoja, reacciona de una forma pues inmediata, emocional, no le da tiempo de calmarse, luego toma un arma y pues mata, ¿verdad? Ya sea a la esposa o a la tercera persona que estaba participando en esa infidelidad. Entonces actuó bajo el calor del momento, bajo emociones, ¿sí? Fue provocado básicamente. Entonces es un homicidio involuntario, voluntario. Ese sería el homicidio voluntario, ¿sí? Ahora el homicidio involuntario, podríamos tener un ejemplo. Bueno, ese es un asesinato no intencional debido a imprudencia o negligencia grave, o durante un delito menor o delito grave que no califica para asesinato por delito grave. Un ejemplo de un asesinato no intencional debido a la imprudencia o negligencia grave podría ser un ejemplo clásico es el de una madre, ¿sí? O un padre que dejan a su hijo adentro de un automóvil y pues en un día en que la temperatura esté bastante alta, pues el niño queda adentro del automóvil y pues los padres se van de una forma negligente, y cuando regresan pues el niño pues está muerto, ¿sí? Entonces eso fue no intencional, pero existió imprudencia o negligencia grave. Entonces sería un homicidio involuntario. También durante un delito menor o delito grave. Por ejemplo, si una persona está conduciendo un automóvil
bajo la influencia de alcohol. En algunas jurisdicciones es un delito menor o en otras podría ser un delito grave. Y digamos que debido a conducir bajo la influencia de alcohol, pues atropella a una persona, ¿sí? Y le ocasiona la muerte. No existía la intención de ocasionar la muerte, pero debido a la imprudencia, debido a que estaba cometiendo un delito menor o un delito grave, entonces durante ello, entonces pues se le podría imputar bajo el homicidio involuntario. Otros delitos contra la persona: el asalto, assault, en inglés, es un intento de agresión o la inflicción de aprehensión de daño corporal inminente. Un intento de agresión o la inflicción de aprehensión de daño corporal inminente. Entonces intenta agredir a otro o existe la inflicción de aprehensión de daño corporal inminente, una amenaza, pero tiene que ser una amenaza corporal. Las palabras de amenaza no son suficientes. Un peligro inminente de un golpe, de una agresión, ¿sí? Ahora, es diferente a la agresión física, porque en esta existe la intención de causar daño, contacto dañino u ofensivo a otra persona, pero acá resulta en un daño. En cambio, en el anterior resulta la inflicción de aprehensión de daño corporal inminente. En uno es eminente el resultado, en el otro es el peligro, ¿sí? El daño corporal inminente. Violación es la relación sexual ilegal sin consentimiento usando fuerza o amenaza de fuerza. La violación estatutaria es la relación sexual cuando la víctima es menor de edad. De tal forma que las nuevas teorías eliminan de que la violación sea de hombre a mujer, sino que puede ser de persona a persona, ¿sí? Secuestro es el confinamiento o restricción que implica mover u ocultar a la víctima. Mover u ocultar a la víctima, ¿sí? Vamos a poner, ok. No cambia. Ahí estamos. Muy bien. Delitos contra la propiedad. Arson, que es el incendio. En inglés es arson, que es la quema maliciosa de la vivienda de otro. Si una persona quema su propia vivienda, pues no incurre en el delito de incendio, que acá es diferente, es arson. Es un incendio a terceros, básicamente. Hurto, la toma y transporte ilegal de la propiedad personal de otro con la intención de privarlo permanentemente de ella. La toma y transporte ilegal de la propiedad personal de otro con la intención de privarlo permanentemente de ella. Eso es el delito de hurto. También existe el hurto mediante engaño. En inglés es el larceny by trick. El acusado hace intencionalmente una representación falsa de un hecho pasado o existente para obtener la custodia de la propiedad personal de otro. Entonces, en algunas legislaciones podría ser mediante engaño, sí, podría... sí, definitivamente mediante engaño sería la traducción más común. Entonces se engaña a otro con la intención de obtener la custodia, de obtener la posesión de la propiedad personal de otro. Ahora, falsos pretextos, false pretenses es en inglés, es básicamente lo mismo que el hurto mediante engaño, pero el acusado obtiene el título de la propiedad. Entonces, un ejemplo para el hurto mediante engaño podría ser que una persona, ¿sí?, le dice a otra, mira, le dice, ¿me puedes prestar tu vehículo? ¿Por cuánto tiempo? Le diría a la otra persona, bueno, me lo puedes prestar por, no sé, 2 días, está bien, le diría a la otra persona. Bueno, entonces, pero la intención del acusado no era prestar el vehículo, sino obtener la posesión, ¿sí?, del vehículo, y luego se lo lleva, ¿verdad? Se lo roba. Entonces fue un hurto mediante engaño, ¿sí? Del término popular sería se lo roba, pero bueno, en término jurídico sería se lo hurta, ¿sí? Hurta el vehículo, pero obtiene la posesión, ¿sí? Ahora, la diferencia es que en los falsos pretextos el acusado obtiene el título de la propiedad. Entonces sería el mismo ejemplo, solo que
induce a la otra persona a que firme el título, ¿sí? Para que se lo transfiera, ya sea mediante engaño, pero en uno obtiene la posesión del bien, en falsos pretextos obtiene el título de la propiedad. Bueno, ahora la malversación, que en algunas legislaciones se le llama malversación de fondos, es la conversión fraudulenta o malversación de la propiedad de otro por alguien que esté o está en posesión legal de esa propiedad, de tal forma que si una persona tiene posesión legal de la propiedad de otro, tal ejemplo sería un cajero, ¿sí?, que tiene posesión legal de el dinero de otra persona o de una compañía, pero luego convierte esa posesión a fraudulenta y transfiere esa propiedad a personal, ¿sí? Entonces es una conversión fraudulenta o una malversación para ese tipo de hurto, ¿sí? La diferencia es de que había una posesión legal. El robo es el delito de hurto, básicamente, que sería la toma y transporte ilegal de la propiedad personal de otro o de un tercero con la intención de privarlo permanentemente de ella, ¿sí? Pero existen los elementos adicionales de fuerza o amenaza de fuerza. También intimidación o puede ser miedo también, ¿sí? Esa es la diferencia entre el robo y el hurto. Allanamiento de morada. Entrar rompiendo y entrando en la vivienda de otro de noche con la intención de cometer un delito grave allí. Entrar rompiendo y entrando en la vivienda de otro de noche con la intención de cometer un delito grave ahí. Si una persona entra a la vivienda de otro de noche y tiene la intención de cometer cualquier delito ahí, entonces se está cumpliendo con los elementos para que pueda ser acusado con el delito de allanamiento de morada. Tienen que darse todos los elementos para que una persona en esta jurisdicción pueda, en estos delitos, pueda ser acusada. Si una persona entra rompiendo a la vivienda de otro de día, entonces no es allanamiento de morada, por lo menos con este delito, ¿verdad? Del derecho común. Si entra, rompe la vivienda de otro de noche, pero no tiene la intención de cometer ningún delito grave ahí, entonces no es culpable de allanamiento de morada. Ahora existen los delitos incompletos, inchoate crimes, incompletos, intento, conspiración y solicitación, ¿sí? El intento, la intención específica más un acto en apoyo del delito. Tiene que haber un acto en apoyo del delito, más allá de la mera preparación. El intento se fusiona con el delito completado, de tal forma que si una persona tiene la intención específica en apoyo de un delito, en cometer un delito, pero además de eso comete un acto en apoyo del delito, entonces esa persona puede ser culpable del intento de delito, ¿sí? Pero el intento se fusiona con el delito completado, sí, se completa el delito. Entonces, por ejemplo, si una persona intenta cometer un hurto o un robo, intenta cometer ese delito en el banco y logra cometer el delito de robo, entonces esa persona no puede ser acusada del delito de robo más el delito de intento porque completó el delito de robo. Las defensas sería la imposibilidad legal, pero no la imposibilidad fáctica. Imposibilidad legal. Por ejemplo, si una persona quiere robar un automóvil, ¿sí? Pero ese automóvil es de él, no puede robar ese automóvil, ¿verdad? Entonces no es la propiedad de otro, ¿sí? Bien. Ahora, pero no fáctica, ¿verdad? Porque una persona, otro ejemplo podría ser acá en el intento. Si una persona quiere vender droga, pero esa droga no es droga, entonces no se puede imputar con el delito de la venta de droga, pero sí con el intento. Entonces esa es una excepción bastante única y bastante extraña, diría yo. Pero
cumple con los elementos de la legislación. Conspiración. Un acuerdo de 2 o más personas para cometer un delito. En algunos estados es un acto manifiesto en apoyo del delito, ¿sí? En todos los estados, ¿sí? Entonces, en algunos estados tienen que estar 2 personas en acuerdo para cometer un delito, y en algunos estados solamente con una persona que esté planificando cometer el delito es suficiente. Un ejemplo sería si un policía o agentes policiales actúan de una forma para poder involucrar a personas que están intentando cometer actos delictivos. En algunas legislaciones no sería posible que un policía pudiera imputar a la persona, porque tienen que ser 2 o más personas en contubernio para el delito, y como el policía no está intentando cometer el delito, entonces no cumple con los elementos de este delito. Bien, la intención específica de entrar en el acuerdo y cumplir todos sus objetivos es genérica y aplica a todos los estados. El acusado es responsable de la conspiración para cometer el delito, más todos los actos previsibles cometidos en apoyo de la conspiración. El retiro previene la responsabilidad por los delitos cometidos después del retiro, pero no por la conspiración en sí. Ahora, la conspiración no se fusiona con el delito completado. No se fusiona. Entonces se puede conspirar por cometer el delito y cometer, entonces se le acusa de la conspiración y el delito principal, pero con el intento sí se fusiona. Por ejemplo, con el de robo, ¿sí? La persona intenta cometer el delito de robo, comete el delito de robo, entonces ya no es culpable del intento porque cometió el delito, pero con la conspiración puede cometer el delito principal y ser acusado de la conspiración también. Solicitación. El acusado solicita, alienta, aconseja u ordena a alguien que cometa un delito con la intención específica de que se cometa. Por ejemplo, cambiar de opinión generalmente no es una defensa. No se puede despedir una solicitud. La solicitación se fusiona con el delito completado. Esta también se fusiona. Bien. Ahora, defensas. Existen varias defensas para todo este tipo de delitos, ¿sí? La defensa propia. Un acusado puede usar fuerza letal si cree razonablemente que enfrenta una amenaza de muerte inminente o daño corporal grave y no es el agresor inicial. Un acusado puede usar fuerza letal si cree razonablemente que enfrenta una amenaza de muerte inminente o un daño corporal grave y no es el agresor inicial. La ley común requería que un acusado se retirara si no estaba en su hogar. Esta es la doctrina de Castillo, y podía retirarse con seguridad completa. La regla de la mayoría no requiere retirada. Entonces, defensa propia, ¿sí? Si usted cree que alguien lo va a matar, usted puede utilizar medios de fuerza letal si existe un criterio objetivamente razonable que existe una amenaza de muerte inminente o un daño corporal grave. Y usted no es el agresor inicial. Entonces, si usted inicia la agresión inicial, no puede utilizar la defensa propia porque usted inició el conflicto, ¿sí? La ley común requería que el acusado se retirara si no estaba en su hogar, ¿sí? En esta doctrina antigua, y podía retirarse con seguridad completa. Entonces, antes de ejercer la defensa propia, de acuerdo con la doctrina del Castillo, usted tenía que poder retirarse, ¿sí? La regla de la mayoría no requiere retirada. Bien, ahora existe la defensa propia imperfecta. Si el acusado fue irrazonable en su creencia de que se necesitaba fuerza letal, o si era el agresor inicial, una minoría de estados permite la mitigación de asesinato o homicidio voluntario. Entonces, la defensa propia imperfecta no permite que la defensa propia pueda ser utilizada en su totalidad cuando no se necesitaba la fuerza letal o si la persona fue el agresor inicial, pero podía bajarse la clasificación
para mitigar un asesinato a homicidio voluntario. Entonces, de tal forma, reducir la pena. Ahora existe la defensa de locura. Tenemos la prueba de McNaughton. La mayoría, ¿sí? Esta es la mayoría de las jurisdicciones, la teoría de la locura o la insanidad, ¿sí? Mental. Dentro de esta teoría, el acusado tenía una enfermedad mental que causó un defecto de razón, y como resultado el acusado carecía de la capacidad de conocer la maldad de sus acciones o entender la naturaleza y calidad de sus acciones. Imagínese usted a un hombre, ¿sí?, que pues no comprende que matar es malo, ¿sí? Esa persona carece de la capacidad de conocer la maldad de sus acciones. Entonces, para esa persona no entiende que matar es malo, ¿sí? O una persona que no entiende que mentir es malo, ¿sí? Entonces, carece de la capacidad intelectual, volitiva y mental para conocer la maldad, la crueldad, los efectos de sus acciones y la calidad de sus acciones. Entonces, dentro de las defensas criminales penales, la prueba de McNaughton evalúa la capacidad mental del acusado. Bueno, otra defensa, ¿sí?, es la intoxicación. Existe la intoxicación voluntaria e involuntaria. Cuando es involuntaria se trata como la locura. Entonces se reduce la capacidad de que una persona pueda enfrentar cargos jurídicos en su totalidad porque no tenía la intención o la capacidad volitiva para ejercer cierto delito. La intoxicación voluntaria, ¿sí?, es una defensa solo para delitos de intención específica y solo se anula la intención específica requerida. De tal forma que los delitos de intención específica, como los mencionamos acá arriba, por ejemplo, sería, vamos a ver, acá los tengo. Por ejemplo, el delito de hurto, ¿sí?, es un delito de intención específica. En este delito de intención específica, si una persona se embriagó, ¿sí?, y por el estado de ebriedad no tenía la intención de causar un hurto, ¿sí?, de tal forma, imaginemos que una persona se sube al bus y esa persona está ebria. Luego ve que una persona tiene una guitarra y esa persona que está ebria cree que esa guitarra es de él, por ejemplo, pero es porque está ebria. Entonces, pues la hurta, ¿sí? Podría utilizarse como defensa, ¿verdad?, la intoxicación voluntaria, ya que eso niega la intención de privar a otro de la propiedad personal. Es un ejemplo, ¿sí? Pero con los delitos de intención general, no. Solamente con los de intención específica puede ser una defensa. Muy bien. Ahora, error de hecho y error de derecho. Un error de hecho es un error razonable o irrazonable de hecho. Es una defensa para delitos de intención específica. Se anula la intención específica requerida. Para delitos de intención general o delitos de malicia, solo un error razonable de hecho es una defensa. Error de derecho. Generalmente no es una defensa a menos que el estatuto específicamente haga del conocimiento de la ley un elemento del delito. Generalmente no es una defensa a menos que el estatuto específicamente haga del conocimiento de la ley un elemento del delito. Necesidad. El acusado cree razonablemente que su conducta criminal era necesaria para prevenir un daño mayor, a menos que el acusado tuviera la culpa de crear la situación. También existe la coacción, ¿sí?, como defensa. El acusado participa en conductas criminales delictivas, ¿sí?, o delictivas debido a un miedo razonable de muerte eminente o daño corporal. Esto es una defensa. La coacción no es una defensa para el homicidio intencional. De tal forma, imaginemos que una persona es miembro del crimen organizado o de una pandilla.
y esa persona, pues su líder, ¿verdad? El líder le dice a esa persona, bueno, tienes que mentir, ¿verdad? Tienes que participar en esa estafa, en ese fraude. Eso podría ser una defensa, ¿sí? Si el acusado participó en conductas criminales debido a un miedo razonable de muerte inminente o daño corporal grave, ¿sí? Pero no es una defensa en un homicidio intencional. Entrampamiento. El diseño criminal se originó con el gobierno y el acusado no estaba predispuesto a cometer el delito. Esta es otra defensa. El diseño criminal se originó con el gobierno y el acusado no estaba predispuesto a cometer el delito. Bien, entonces esto es un resumen de derecho penal. Voy a hacer otro video con el procedimiento procesal penal. Gracias.